Es muy curiosa la manera en que cada uno recuerda su infancia. Yo, aún teniendo muchas experiencias entrañables, jamás podré olvidar la última época que pasé al lado de mi abuela. Desde muy pequeño siempre tuve más apego hacia ella que los demás niños de la familia. Ella era una mujer casi centenaria y presuntamente muy religiosa. En sus momentos de mala lucidez me gustaba escuchar sus extrañas historias, todas acerca de poderes ocultos en la noche y cosas por el estilo. Ella me contaba que sus viejos santos rodeados de velas y ornamentos estaban ahí principalmente por una razón. Ellos hablan conmigo en la noche, me decía mientras encendía cada una de las velas. Cada vez que decía eso solo pensaba que hacía alusión a algunas de sus historias, o simplemente era cosa de su edad. Pero lo que más me gustaba hacer cuando visitaba a la abuela era recorrer las habitaciones del segundo piso de su gran caserío, debido a que ella con todo el mimo del mundo se encargaba de llenarlos de curiosos detalles. Era como si preparara el recibimiento para varios inquilinos muy importantes. Acerca de ellos, mis padres solamente atinaban a decirme que la abuela hacía eso como un pasatiempo, pues estaba mucho tiempo sola en la casa. Aunque en otras ocasiones llegué a escucharlos decir que era debido a los desvaríos ocasionados por alguna enfermedad incipiente en ella. Son muchos momentos extraños los que recuerdo haber vivido en aquella casa. No obstante, los sucesos de una noche de octubre fueron los que en verdad nunca podré olvidar. Aquella noche mis padres me dejaron con la abuela mientras iban a recoger a unos familiares que habían venido para la celebración de Todos los Santos. Se suponía que no tardarían en volver más que un par de horas, pero esa noche de manera inesperada se desató un viento de tal magnitud, mismo que habría impedir su regreso hasta la mañana siguiente. Yo entonces, ya haciéndome la idea de que pasaría la noche sin mis padres, me dispuse a ocupar la habitación que mi abuela me había asignado, una que en comparación a todas las demás no tenía nada en especial. Pronto, impulsado por mi mente infantil, planeé escabullirme a otra habitación cuando la abuela ya estuviera dormida. Aguardé el momento exacto para salir al extenso pasillo sin hacer ruido. Entonces entré a la habitación más esplendorosa, aquella que tenía una cama con edredones nuevos y ventanales encortinados en seda. Realmente era una habitación muy bonita. Aunque siendo un niño bastante inquieto no tardé nada en dejarla hecha un desorden. Yaciendo ya en la gran cama cuando el sueño estaba por vencerme, de un momento a otro el viento con gran estruendo provocó una explosión en un poste cercano. Esto provocó un apagón que dejó la propiedad en la penumbra absoluta. Obviamente salí corriendo al pasillo en busca de mi abuela, pero desdichadamente, para aumentar más mi temor, ella no se encontraba en ningún lado. Con la tenue luz que rodeaba todas esas figuras religiosas que tenía la abuela, apenas si pude guiarme por toda la casa. Sin saber qué hacer, me acurruqué cerca de una ventana que daba al patio principal. Es digno de mencionar la manera en que todas esas figuras de santos se veían en la penumbra. De alguna manera parecían estar molestos e impasibles. Sus rostros mostraban muecas desagradables, y sus miradas cambiaban al menor descuido de mi atención. Realmente me sentía muy angustiado, pero intentaba convencerme de que todo era un efecto de luz y sombras. En eso estaba cuando de pronto algo comenzó a provocar leves sonidos en la puerta principal. Yo en un principio creí que era la abuela que había regresado. Pregunté en voz alta si era ella, pero no hubo respuesta. Después de un prolongado silencio, aquello que estaba afuera dijo con una voz aguda y andrógina que lo dejara entrar, que debía de entrar a la casa, lo cual solamente me quedé en silencio. Al parecer aquello comenzó a impacientarse, provocando fuertes sonidos de golpes en la puerta de madera. Ahora en verdad, estando aterrado, me dispuse a volver a mi habitación. Pero antes de hacerlo pude ver a través de una de las ventanas que alguien se acercaba. Era la abuela, quien cruzaba el jardín ataviada con un vestido negro. Portaba un largo velo que cubría su rostro y caminaba con un ímpetu que jamás le había conocido.
Esa visión de mi abuela se sumaba como otros de mis horrores en esa noche. Así que armándome de valor tomé una de las velas encendidas y me dirigí a la habitación que quedaba al final del pasillo. En el camino no pude evitar voltear a ver a las otras habitaciones que tenían la puerta abierta. En una de ellas, con la luz de la vela, pude vislumbrar a un ser obeso y horripilante sentado en el pie de la cama. Mientras que en otra llegué a observar una especie de mujer con el cuerpo lleno de heridas, quien se levantaba con dificultad en su cama dejando un repulsivo rastro en las sábanas. Mejor aparté la mirada y preferí concentrarme en llegar a mi cuarto. Lo poco que alcancé a percibir antes de cerrar con todas mis fuerzas la puerta, fueron unas voces agudas que me estaban llamando desde aquellas habitaciones. Al día siguiente no fui capaz de despedirme de mi abuela. Partí con mis padres insistiéndoles que quería irme de ahí lo más pronto posible. Desde entonces fue muy poca la comunicación que llegué a tener con la abuela. Pasado un año en fechas similares de octubre, el caserío fue devorado por un incendio provocado por las velas que rodeaban a los santos. Apenas si se pudo recuperar algo de los restos calcinados de la abuela. Sin embargo, de forma desconcertante, ninguna de aquellas figuras religiosas fueron dañadas por el fuego. Pero lo extraño no terminó ahí. Cuando mis familiares se disponían a deshacerse de los santos por accidente al romper uno de ellos, descubrieron que todos estaban repletos de fragmentos de cráneo y tierra ennegrecida, la cual presuntamente provenía del cementerio. Al final la familia entera decidió guardar silencio acerca de tal hallazgo. Yo por mi parte no me sorprendí tanto. Para ese punto ya comprendía que las acciones de mi abuela iban más allá de ser simples desvaríos provocados por la edad. Las historias que me contaban no eran más que extraños rituales disfrazados como cuentos para niños. Ahora de pronto me da por pensar que no debía de andar deambulando por la casa aquella noche, entrometiéndome en lo que no debía. Quizás la abuela no hubiese tenido una muerte tan desagradable. Aunque por otro lado, tomando en cuenta las cosas que ella hacía, pueda que tuviera que ser así de todos modos. Los santos de la abuela. Relato compartido por Jan Escobar para Relatos de Horror.